Esto. Bueno, pues el otro día terminamos viendo, si os acordáis, que con aquella animación, que cuando la función crecía, la derivada era positiva. Cuando decrecía, la derivada era negativa. Entonces sacábamos una conclusión, y va a ser muy importante. Si f', cuando f' sea mayor que cero, la función crece. Y cuando f' sea menor que cero, la función decrece. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y luego otra cosa importante, sobre todo a lo que vamos a analizar nosotros. Donde una función pasa de crecer a decrecer en el punto en el que eso ocurre, ¿vale? Y el punto es del dominio, vamos, del dominio son en los polinomios, que es lo que más vamos a trabajar, o lo que vamos a trabajar en exclusiva. Los polinomios, su dominio es todo R, con lo cual todo punto es así. ¿Qué es lo que está pasando en ese punto? Porque venía la función creciendo y llega a este punto que nosotros decimos en el que pasa a decrecer. Y por lo tanto ahí hay un máximo. ¿Vale? No he notado yo que lo que había era un máximo, pero lo hemos puesto en el dibujo. Por el contrario, donde una función pasa de decrecer a crecer, y el punto de dominio, repito que nos da lo mismo porque en los polinomios el dominio es todo R. Lo que va a haber es un mínimo que se llama relativo, ¿vale? Porque lo que está ocurriendo es esto, yo vengo decreciendo, vengo decreciendo, vengo decreciendo, llego a mi punto y luego ya vuelvo a crecer. Habéis visto que es derecho tuerzo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Y aquí lo que hay es un mínimo, es el que menos vale. Eso va a ser muy importante porque decíamos el otro día que lo que ahora pretendemos no es eh, hacer, es decir, que nos den pinta la función y sacar las características. El otro día lo veía muy bonito porque el puntito ese si va muy bien, decimos, ay, mira qué bonito, qué hermosura, qué bien. Pero no, no, no. Ahora nosotros nos van a dar la ecuación de una función y con la ecuación de esa función nosotros tenemos que saber dónde crece, dónde decrece, dónde tiene un máximo y mínimo. Porque es que en el fondo eso es lo que nos va a ayudar a pintarla. ¿Vale? Veréis, vamos a coger una función. Esto lo voy a hacer yo un poquito más chico. ¿Lo habéis copiado? Vamos, lo podéis copiar luego, porque luego voy a subir el vídeo, luego perfectamente lo podéis copiar, ¿vale? De esta manera yo creo que ahí se sigue más o menos viendo. Veremos a ver si los de la obra nos dejan oír a clase. Vamos a tratar de coger esta función. Viene como ejemplo en el libro, la podéis luego pintada. Si no, luego yo entro en el libro para que la veamos. No me da tiempo a prepararlo. Me han hecho una llamada de urgencia y me han tirado un cuarto de colgar el teléfono y no me ha dado tiempo. Hemos dicho que la clave es estudiar la derivada. Luego, primero, vamos a hacer f'. Y f' de x sería 3x al cuadrado menos 12x más 9. Le doy más 9, quita. Y dicho, o vamos a ver, más 9. ¿Vale? Mirad, se trata de ver dónde esta derivada es positiva y dónde es negativa. En el fondo nos están planteando una inecuación, estudiar su signo. Y para eso, lo primero que vamos a ver es dónde vale 0. Es decir, nosotros vamos a ver ahora dónde vale 0 esa función. Vamos a ver dónde se anula la derivada. Entonces, si queréis, por comodidad podemos dividir todo por 3, ¿no? Si alguien no quiere que no lo haga, pero podemos dividir todo por 3, las soluciones son las mismas, como todo divisible por 3. Y si resolvemos esta ecuación de segundo grado, voy a ver si, yo no la voy a resolver, voy a ver si me salen las soluciones. El otro día en otro segundo de bachillerato, al final no me salía, con los bordes que iba yo. Si resolvemos, esto es x menos 1 por x menos 3, ¿no? Sí, esto sería x igual a 1 y x igual a 3, ¿vale? X igual a 1 y x igual a 3. La podéis resolver vosotros si queréis. ¿Mm? Y por lo tanto, vamos a ver el signo de mi derivada y para eso me voy a ayudar de esos dos puntos.
siempre cuando vamos a ver una inecuación de segundo grado, es coger los números reales, plantamos aquí el 1 y plantamos el 3, que son los dos valores que nos han salido aquí, y eso divide los números reales en tres trozos. Los que van desde menos infinito hasta el 1, los que van del 1 al 3 y los que van del 3 a más infinito. ¿Vale? Y vamos a estudiar el signo. Vamos a poner por aquí nuestra derivada enterita, sin haberla simplificado. No sea que le hayamos cambiado un signo y cambiemos todo, enterita. Vamos a coger un valor que esté entre menos infinito y 1. El más cómodo es el 0. Si yo sustituyo el 0, me sale 9, positivo. Un valor entre 1 y el 3, el 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 y 9, 21. 12 por 2, 24. 21 menos 24 menos 3, negativo. Y un valor más grande que el 3, el 4. Si hacéis las cuentas nos va a salir positivo. No tiene por qué ocurrir siempre más, menos, más, menos, más, menos, ni menos, más, menos, más. Pero en este caso, si queréis hacer las cuentas, 4 al cuadrado de 16 por 3, 48, 48 y 9, 57, y 4 por 3 son 48, con lo cual da positivo. ¿Qué hemos dicho nosotros aquí? Que donde es positivo, crece. Donde es negativo, decrece. Y donde es positivo, vuelve a crecer. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Por lo tanto, mi función crece en el intervalo menos infinito 1 y también en el intervalo 3 más infinito y decrece en el intervalo 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendéis lo que he hecho hasta ahora? ¿Vale? ¿Qué estará ocurriendo en el 1? ¿Sí? ¿Qué estará ocurriendo en el 1? En el 1, ¿qué le pasa a mi función? Pasa de crecer a decrecer, según acabamos de aquí. Lo que tenemos es un, ahí, ¿esto por qué te vas para allá? Porque tenemos un máximo en un punto cuya primera coordenada es el 1. La segunda coordenada siempre, voy a poner aquí, siempre que yo quiero la segunda coordenada de un punto, se sustituye en la función, no en la derivada. ¿Vale? Luego yo tendría, la otra coordenada de este punto es f en 1. Es decir, mi punto es el 1, y si yo sustituyo el 1 en la función original, esta, tendría 1, menos 6 son menos 5, menos 5 más 9 son 4, menos 1, 3. El punto es el 1, 3. ¿Qué estaría ocurriendo en el 3? Que la función venía decreciendo y en el 3 pasa a crecer. ¿Qué va a haber en el 3? Un mínimo. ¿De acuerdo? Cuya primera coordenada es 3 y la segunda, siempre, 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 lo que va en la función en el 3. Luego la primera es 3 y la segunda, hay que hacer las cuentas. 3 al cubo, voy a ponerlo por aquí, 27. 3 al cuadrado, 9 por 6, 54. 9 por 3, 27, menos 1. Pues mira, 27 y 27 son 54, menos 54, 0. Pues este punto es 0, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda en lo que yo he hecho? Si yo tuviera que pintar esta función, vamos a poner esto aquí chiquitito, para que nos quepa más o menos aquí de aquella manera. Si yo tuviera que pintarla, pues de entrada tengo algunos datos. Tengo que en el 1 vale 3, y además en el 1, 3 hay un máximo, le puedo poner una caperucita, y que en el 3 vale menos 1, que además hay un mínimo. Hombre, si yo os pidiera que la pintarais, así un poco a ojo, ¿cómo la pintaríais? ¿Cómo creéis que va a ser? A mí se me antoja creer que esto es muy fácil de unir, ¿no?
¿Sí o no? Y luego yo puedo pensar, pues que esto otro va a ser una cosa así como esta. Uy, lo estoy haciendo muy mal, porque daros cuenta que en el cero tiene que valer -1. O sea que esto tendría que hacer una cosa así, ¿vale? Y no esto que yo he pintado aquí, que me ha quedado muy bonito, pero que no es. Pero luego ya, lo que sí es importante, nos podemos dar cuenta es que luego podemos intentar afinar dándole algunos valores, ¿vale? Por ejemplo, a ver qué vale en el 4, qué vale en el... ¿Qué coñe? ¿Qué vale en el 4? ¿Qué vale en el 2? ¿Qué vale en el 0? Con eso, con esos puntitos, como veis, podemos pintar perfectamente nuestra función. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Decidlo ahora o callar para siempre. ¿Estáis de acuerdo, no? Es decir, un poco esa sería nuestra clave. Más clave de lo que nos salen de lo que estamos haciendo aquí. Resulta que si os fijáis, ¿qué ha pasado en el máximo? ¿Qué podría yo decir del máximo? Aparte de que es un punto en el que pasa de crecer a decrecer. ¿Qué otra característica me llama la atención? Yo tengo un máximo en el 1 y un mínimo en el 3. ¿Qué otra característica me llama la atención de ahí? Si yo tuviera que decir algo, el máximo está en el 1 porque ha pasado de crecer a decrecer. ¿Y qué otra cosa rara ocurre en ese 1? Se lo voy a preguntar a mi mujer, que es profesora de matemáticas, a ver si ella lo sabe, ¿vale? Ahora vengo. Es que yo no me viento tampoco. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir aquí? Este 1 y este 3, ¿de dónde han salido? De aquí, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Salen de aquí. De igualar la derivada a cero. Luego, si yo tengo un máximo, yo sé que la derivada en ese punto, en este caso en el 1, vale cero. Y si tengo un mínimo, también sé que la derivada en ese punto vale cero. En los dos la derivada vale cero. ¿De acuerdo? Tanto en el 1 como en el 3. Tanto si es máximo como si es mínimo. Claro, si yo lo hiciera, he necesitado luego estudiar el signo, hay otro método, ¿eh? Pero he necesitado estudiar el signo para decidir si era un máximo o un mínimo. Pero los máximos y mínimos están entre los puntos que anulan la derivada. No es obligatorio que un punto que anula la derivada sea un máximo o un mínimo. Pero si hay un máximo o un mínimo, yo sé que la derivada vale cero. ¿Estamos de acuerdo? Lo digo porque va a ser muy normal que nos va a ocurrir en los problemas que nos digan, y tiene un máximo en 30. Y tú dices, ay, ¿y eso para qué vale? Pues eso quiere decir que si tiene un máximo en el punto x igual a 30, pues quiere decir, te están diciendo que la derivada en el 30 vale cero. Esto es lo que te están diciendo. Eso va a ser lo importante para nosotros. Alguna vez vamos a tener que pintar las funciones. Y para pintar, repito, se necesita solo eso que estamos diciendo ahí. Pero alguna vez nos vamos a tener que encontrar con que vamos a tener que calcular parámetros porque se cumplen una serie de condiciones. Esos son los problemas típicos de selectividad, ¿vale? No os preocupéis, que nos quedan muchas clases para llegar a ello, para verlo. Nos vamos a aburrir. Nos vamos a aburrir de verlo, ¿vale? Y por lo tanto no tengamos ningún agobio. De aquí a marzo vamos a estar viendo cosas de estas. O sea que nos va a haber un momento que va a decir, por favor, cambia de tema, que esto es un rollo. ¿Vale? Muy bien. Voy a hacer una cosa. Os voy a dejar a vosotros ahora hacer lo mismo con esta otra función. Y nos dejamos un ratito pensando. A ver si somos capaces de ver dónde crece. Nuestra pregunta es, ¿dónde crece? ¿En qué intervalo crece y decrece? Esto es lo que se llama estudiar la monotonía.
¿vale? La monotonía. Estudiar dónde crece y dónde crece, estudiar la monotonía. Quiero saber también si tiene máximos o mínimos, puede no tener ninguno de los dos, ¿vale? Puede no tener ninguno de los dos. Y lo tercero que quiero es que la pintéis. Con lo que hemos sacado, la pintamos. Si queréis, lo que podéis hacer es, una vez que ya tengáis los máximos o mínimos si los tienes, que es lo que nos ayuda a pintar, pues la clave sería que vierais algún puntito más. Lo que sé que vale a lo mejor en el cero, que vale en lo que sea, eso ya, conforme vosotros lo vayáis viendo, ¿de acuerdo? Pues venga, nos damos un ratito para pensarlo. ¿Cómo? ¿Qué decíais? ¿Paula? No, 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 estoy dejando que penséis. ¿Ya habéis terminado? No hemos dicho que vosotros hacíais eso. ¿Ya habéis terminado? No, 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 estoy aquí. Estoy aquí. No me vais a echar con tanta facilidad. ¿Eh? No me vais a echar con tanta facilidad, ¿eh? Bueno, empiezo. Os dejo un ratito terminar de pensar. ¿Empiezo ya? Pues bueno, vamos a empezar por hacer entonces lo primero, la derivada, ¿no? Sería 3x² menos 3. Y vamos a igualarla a cero. Si igualamos esta a cero, tenemos 3x² igual a 3, x² igual a 1, por lo tanto, x igual a más menos 1. Hay dos valores que anulan la derivada, ¿de acuerdo? Esos dos valores me van a dividir el conjunto de los números reales en tres trozos, ¿vale? Yo coloco aquí mi 1 y mi menos 1 y tengo los que van desde menos infinito, es decir, desde aquí hasta el menos 1, los que van desde el menos 1 hasta el 1 y los que van del 1 a más infinito, ¿vale? Y vamos a estudiar el signo de nuestra derivada. Por lo tanto, yo pongo aquí mis 3x² menos 3. Un valor más pequeño que el menos 1 es el menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. 12 menos 3, 9. Uy, positivo. Entre el menos 1 y el 1 es más cómodo el 0. 0 menos 3, negativo. Del 1 para adelante el 2. 4 por 3, 12 menos 3, 9, positivo. Por lo tanto, aquí crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer. Podemos ponerlo, a ver, voy a borrar aquí un poco esto, es que me voy a ir generando espacio, porque si no luego me quedo sin sitio. Luego lo haremos chiquinino. Crece desde menos infinito hasta menos 1
y desde el 1 hasta más infinito. ¿Vale? Y decrece desde, ya empezamos, desde el -1 hasta el 1. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir en -1? ¿Qué veis vosotros que tiene? Hola. Bueno, ya hemos hecho el primer punto, ¿no? El estudio de la monotonía. Ya hemos hecho la monotonía. Ahora, vamos a hacer el segundo punto. Son los máximos o mínimos. ¿Tiene máximos o mínimos? Todo a la vez no, por favor, de uno en uno. ¿Tiene máximos o mínimos, por favor? ¿Estáis ahí? Pues decírmelo, leche coño es. Vale, pues hablad. Es que decís vosotros que yo no estaba, pero vamos, me ignoráis como un perrilo. Vamos a ver, aquí venía de crecer y pasa de crecer. ¿Qué va a haber en -1? Un máximo, ¿no? Ahora calcularemos la segunda coordenada. ¿Dónde? Aquí, no en la derivada. ¿Sabéis lo que va a pasar si sustituís en la derivada? Os va a dar cero. Con lo cual, claro, es que en el -1 valía cero la derivada, ¿no os acordáis? Siempre hay que sustituir en la función, que puede que valga cero, ¿eh? No es obligatorio que no lo sea, pero de entrada, ¿vale? Sustituimos el 1 y tenemos 1, perdón, el -1, sustituimos el -1 y tenemos -1 más 3 serían 2, pues 2. ¿Y qué nos encontramos en el 1? Pues encontramos un mínimo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que si sustituimos el 1, 1 menos 3, menos 2. Luego tenemos un máximo y un mínimo en esos sitios, ¿vale? Verá, esta sería nuestra función. Si queréis, empezamos al revés. Tenemos un máximo y un mínimo en esos dos puntos. Sabemos que la función crece aquí y aquí, ¿lo veis? Desde menos infinito a -1 y del 1 a más infinito, que decrece en este intervalo, que está aquí, y que por lo tanto sería muy sencillo intentar pintarla para obtener esto. Si hemos querido afinar, pues bastaría con ver qué vale en el 0, qué vale en el -2, qué vale en el 2, y de esa manera pues tenemos puntos que nos pueden ayudar a pintarla un poquito más bien, más mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna duda, ¿no? Esto, vamos a hacer una cosa, que no lo había previsto yo, ¿no? Abrimos, vamos a abrir un momentito. No, esto tampoco. A ver si yo soy capaz de encontrar aquí el libro. Vamos a abrirlo. Tenía que haber tenido abierto, pero se me ha hecho una mísera tarde. Ya lo he dicho. Aquí abrimos nuestro libro. Estamos en aplicaciones de las derivadas, tema 8. Y nosotros nos vamos a centrar ahora en hacer, por ejemplo, el 1. Venga, nos planteamos hacer el 1. ¿Vale? Pues venga, copiéis el primero del 1. A ver qué nos ocurre. Lo copiamos y nos ponemos a hacerlo, ¿vale? Estoy aquí aunque no me oigáis, ¿eh? Que yo soy muy silencioso. Hacemos el 1A, venga.
Yo lo voy a copiar por aquí, ¿vale? Para tenerlo en la pizarra. Esto es x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. Lo vamos a copiar. De esto trabajasteis también el año pasado, ¿no? ¿Visteis algo? Como nos cogió al final lo mismo, ¿no? ¿No? Sí, lo que pasa es que como os cogió al final, pues se trabajó de manera distinta. Ya lo diste en la segunda versión. Yo es que iba un poco más retrasado y lo dejé para el final. Y el que quiso aprovecharlo, pues pudo aprovecharlo, pero no. Eso ya es una decisión de cada uno. Venga, vamos a rematar este. Y luego yo os comento alguno que podía hacer del libro. Hay alguno para valientes, que yo daría alguna pista. Y luego otros, pues, son rutinarios para practicar un poquito, ¿vale? Nos va a interesar porque luego los ejercicios, luego van a ser un poco más rollo, porque luego vamos a tener que trabajar a lo mejor con decimales o con números más grandes. Entonces vamos a tener que acomodar las escalas. Pero bueno, como tenemos mucho tiempo, no nos agobiemos, no pongamos el parche antes de que nos salga el grano. Y luego, fundamentalmente, vamos a utilizar la derivada para estudiar qué ocurre con los parámetros. Veremos algunos ejercicios también de eso, ¿vale? Lo primero sería derivar, ¿no? Y prima sería 3x al cuadrado menos 6x. Igualamos a 0. Aquí lo que hay que hacer es sacar el factor común la x, que multiplica a 3x menos 6. Con lo cual, de aquí sale x igual a 0 y me sale 3x menos 6 igual a 0. Es decir, x igual a 2. Los dos valores que anulan mi derivada, todo el mundo lo ve, ¿no? Son esos. Por lo tanto, ya me está poniendo aquí la goma, si yo no quiero borrar. Por lo tanto, yo voy a coger el 0 y voy a coger el 2, y eso me divide todos los números reales en estos trozos. Y yo pongo mi derivada. 3x al cuadrado menos 6x. Un número más pequeño que el 0. El menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Por 3, 3. Menos 6 por menos 1 es más 6. 3 y 6, 9. Positivo. Un número entre el 0 y el 2. El 1. 3 por 1 es 3. Menos 6. Menos 3, negativo. Y un número más grande que el 2, el 3. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. 27 menos 18, positivo. Luego crece en los intervalos menos infinito 0, unión 2 más infinito. ¿Sí? Y decrece en el intervalo 0, 2. Por lo tanto, en el 0, como aquí crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer, aquí hay un máximo. Primera coordenada 0. Y siempre, 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 siempre. Lo digo porque luego, a pesar de que yo haga hincapié, os vaya a equivocar más de uno. Siempre sustituimos en la función. Y en el 0 valdría 3. Y tiene un mínimo en el punto cuya primera coordenada es 2 y la segunda volvemos a sustituir la función 2 al cubo 8, 2 al cuadrado por 3 por menos 3 son menos 12, más 3, 8 y 3, 11, menos 12, menos 1. Tenemos hecho ya el estudio de nuestra función, ¿vale? Por lo tanto, vamos a pintarla. La escala, como veis, estamos trabajando con 0, 2, 3, pues tampoco tiene que ser una escala. La escala hay que tener un poquito cuidado, ¿eh? Repito que cuando nos pongamos a trabajar en ejercicios de los que aparecen en la EBAU, nos vamos a encontrar con que a lo mejor los valores con los que estamos trabajando son 750, 1000. Entonces hay que acomodar las escalas porque evidentemente nos vamos a ir en uno así hasta llegar al 1000, porque pintamos en Sebastopol, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tiene un máximo en el punto 03,
podemos poner la caperuza para saber que es un máximo, tiene un mínimo en el 2 menos 1. Y si queréis podemos afinar, por ejemplo, podemos ver cuánto vale la función en el 1, en el menos 1 y en el 3, para tratar de orientarnos a la hora de pintar. Por ejemplo, en el menos 1, corro por aquí para que... vamos a ir haciendo las cuentas. En el menos 1 nos sale menos 1 al cubo menos 1. Menos 1 al cuadrado 1 por menos 3, menos 3 más 3. Esto daría menos 1, es decir, en el menos 1 va a pasar por aquí. Borramos de nuevo. En el 1, en el 1 tenemos 1 menos 3 más 3, que daría 1. En el 1 va a dar 1. Y en el 2, por afinar otro poquito, ya que nos ponemos, ya que estamos aquí, en el 2 tendríamos 2 al cubo 8, 2 al cuadrado 4 por 3 menos 12. Bueno, el 2 no, perdón, yo quería saber en el 3, entonces ya lo sabemos. En el 2 lo hemos hecho, tonto. En el 3, 3 al cubo 27. Si nos sale muy grande ni nos preocupamos, ¿eh? 3 al cuadrado 9 por 3 menos 27 más 3. Ah, pues mira, da 3. En el 3 vale 3. Hombre, pues tenemos la pinta de que esto va a pasar por aquí, ¿vale? Luego va a tirar para aquí para arriba ya. Y en este otro va a tirar aquí para abajo. ¿Vale? Esa sería nuestra función. ¿Alguna duda en esto? ¿Tenemos alguna duda por si todo queda claro? Mira qué alegría. Vamos a ver una vez. Podemos hacer el 1b, ¿vale? Y para los valientes, y yo doy una pista, para los valientes podemos hacer el 5, ¿vale? Que es estudiar la monotonía. Nadie nos va a pedir pintarla. Pista. Cuando hagáis la derivada, acordaros que la exponencial aparece cuando derivamos y cuando no la derivamos, y que luego la podemos sacar factor común. Primera pista. Eso es para que lo intentéis algún valiente, ¿vale? Y luego, la exponencial, cuando vayamos a buscar dónde se anula la derivada, la exponencial siempre es estrictamente positiva. Luego no se anula nunca. Entonces, lo único que nos preocupa es donde se anule el polinomio que hemos sacado factor común. Repito, lo bueno de la exponencial, que ahí nos asusta de entrada, es que cuando nosotros hacemos la derivada, ¿vale? Cuando hacemos la derivada, no te vayas. La exponencial aparece cuando la derivo y cuando no la derivo. Y siempre la puedo sacar factor común y se trata de juntar el resto. ¿Vale? Y entonces me va a quedar un polinomio por la exponencial. Y cuando yo vaya a llegar a cero eso es un producto que valdrá cero cuando se anule el polinomio, que va a ser muy sencillito, ya veréis, y cuando se anule la exponencial. Pero como la exponencial no se anula nunca, mi único punto en el que se puede anular es donde se anule el polinomio. Y a partir de ahí estudiamos. Tened en cuenta una cosa también, la exponencial siempre es estrictamente positiva. ¿Vale? La exponencial siempre es estrictamente positiva. A ver si esto me quiere dejar a mí esto. Y luego, por supuesto, podéis hacer más adelante los ejercicios que los que vienen aquí, pues podemos ver, mirad. Aquí tenéis, por ejemplo, el 17 para poder hacerlo, ¿vale? Con eso yo por ahora me contentaría, ¿de acuerdo? Es decir, terminar el 1b, hacer el 17, intentar el 5 si sois valientes. De todas maneras, también podéis pensar, a ver quién es valiente, valiente, valiente. Para esto hace falta ser muy valiente, porque si no, la cosa va a odiar. Yo creo que podéis intentar también, si alguien se atreve, porque en el fondo no se trata de pintarla, se trata solo de estudiar la monotonía, el 2. Hacemos la derivada del cociente y os puedo dar otra pista. Un cociente vale 0, donde sea... Bueno, eso lo vamos a dejar. Dejar el cociente que lo tendría que explicar yo. ¿Quedamos entonces que intentamos los otros? ¿Sí? Hola, ¿estáis vivos? ¿Vale? Pues venga, cortamos aquí. ¿Tenéis alguna duda? Dime. ¿No tenemos duda? Cortamos aquí, voy a parar la grabación.